1945, Berlín en ruinas. El Tercer Reich colapsa. Y en el corazón de ese infierno, Adolf Hitler, supuestamente, se pega un tiro en su búnker. Así lo cuentan los libros de historia. Así lo enseñan en las escuelas. Pero, ¿y si todo eso fue solo una pantalla? ¿Una mentira cuidadosamente construida para esconder lo impensable? Porque lo cierto es que los propios servicios de inteligencia estadounidenses nunca encontraron el cuerpo de Hitler. Ni ellos. Ni los soviéticos. Solo un cráneo quemado, que décadas después se descubrió que ni siquiera era suyo. En cambio, lo que sí hay, son reportes. Testimonios. Y más de 700 documentos desclasificados del FBI que indican otra cosa: Hitler escapó. Y vino a refugiarse a Argentina. Un país donde muchos nazis ya lo esperaban. Donde organizaciones secretas, con apoyo financiero y político, le ofrecieron una nueva identidad. Y una nueva vida. Muchos aseguran haberlo visto. Incluso lo describen con detalles escalofriantes: su acento, su caminar y ese inconfundible bigote. ¿Vivió en una mansión en Bariloche? ¿Tuvo esposa? ¿Hijos? ¿Murió realmente en los años 60, en Sudamérica? Puede que te rías. Puede que no lo creas. Pero después de ver esto, no vas a volver a mirar la historia igual. Porque esta es la historia que no quieren que sepas. Y todo comienza el día que Hitler no murió. Las fuerzas soviéticas se encuentran a las puertas del búnker de Hitler. Se dice que están rodeando el complejo subterráneo, con tropas que superan en número a los pocos soldados que aún protegen al Führer. El cerco está casi completo. Hitler, en su último refugio, no tiene alternativas. Su destino parece sellado. En esos momentos, la historia oficial sostiene que, al verse acorralado, Hitler se suicida. Él y su esposa, Eva Braun, deciden acabar con sus vidas antes de caer en manos del enemigo. Un tiro en la cabeza para él. Cianuro para ella. Y todo eso, supuestamente, ocurre en su búnker de Berlín, en la madrugada del 30 de abril de 1945. Pero, ¿dónde está el cuerpo? Lo que nos cuentan los informes soviéticos es que el cadáver de Hitler fue encontrado y rápidamente incinerado, para evitar que fuera exhibido al público como trofeo de guerra. El cráneo, dicen, fue todo lo que quedó, un cráneo que los rusos afirmaron que era de Hitler, pero que, años más tarde, se descubrió que no lo era. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Hitler? Y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. Porque si Hitler murió en ese búnker, ¿por qué no hay evidencia sólida de su cadáver? ¿Y por qué, en medio de todo eso, nunca hubo una prueba irrefutable de su muerte? Los documentos, testimonios de testigos clave, y hasta las investigaciones de las agencias de inteligencia internacionales, apuntan a algo mucho más inquietante: Hitler no murió en Berlín. De hecho, existe una teoría ampliamente respaldada por documentos desclasificados que sugieren que Hitler logró escapar. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tipo de red de apoyo se movilizó para asegurar su huida? ¿Qué tan cerca estuvo de la muerte en esos últimos días? Y, lo más importante, ¿dónde estuvo después de abril de 1945? Miles de kilómetros al sur, en otro hemisferio, en el corazón de Sudamérica, algo extraño comienza a emerger. En las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, se descubren restos de lo que parecían ser trofeos, documentos y objetos militares nazis, muchos de ellos de altos rangos. ¿Cómo llegaron allí? El hallazgo más sorprendente ocurrió en la Patagonia Argentina, una región remota, rodeada de montañas y bosques, donde el silencio parecía esconder más de lo que los habitantes querían saber. Y no se trataba solo de insignias o uniformes. Se trataba de material clasificado que parecía haber sido dejado apresuradamente por oficiales nazis de alto rango, desde mapas detallados hasta diarios personales. Incluso se encontraron informes sobre la huida de los líderes del régimen, donde se mencionaba una ruta secreta hacia Sudamérica. ¿Que también organizada estaba la evacuación nazi? Los documentos desclasificados en las últimas décadas revelan una verdad aún más escalofriante: no solo Hitler pudo haber escapado. Altos mandos nazis también lo hicieron. Y no fue algo aislado.
Un gran número de oficiales de la SS y científicos de renombre fueron enviados a países como Argentina, Chile y Brasil. Se hablaba de un plan Odessa, una red secreta que organizaba y facilitaba la huida de miles de nazis, permitiéndoles vivir en Sudamérica con identidades falsas. ¿Qué relación tenían estos hombres con los gobiernos locales? Se descubrió que muchos de estos refugiados recibieron protección y apoyo logístico de autoridades argentinas, que incluso les brindaron tierras y recursos para establecerse. En particular, la región de Bariloche se convirtió en un punto de concentración, donde se rumoreaba que muchos de los principales miembros del Tercer Reich pasaron los últimos años de su vida. En 1995, los archivos desclasificados del FBI, junto con documentos secretos de la CIA, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Argentina fue uno de los principales destinos de escape para los nazis. Entre ellos, se mencionaba incluso a un hombre muy parecido a Hitler, visto en varias ocasiones por testigos en la región. ¿Era él realmente Hitler? ¿O había algo mucho más grande ocurriendo en las sombras, que los aliados decidieron ocultar por completo? A pesar de las afirmaciones oficiales de los soviéticos, los detalles sobre el cuerpo de Hitler siguen siendo extremadamente vagos y contradictorios. Los soldados rusos que supuestamente encontraron el cadáver del Führer no pudieron presentar pruebas concluyentes. Lo que realmente encontraron fue una serie de restos quemados, pero nunca un cuerpo completo. El cráneo que se presentó como prueba de su muerte fue examinado años después, y se descubrió que no correspondía a Hitler. Entonces, ¿cómo se llegó a la conclusión de que Hitler había muerto en el búnker? En 1945, los soviéticos, en su afán de poner fin a la leyenda del dictador, anunciaron su muerte con rapidez. Lo hicieron en una conferencia de prensa, mostrando lo que ellos afirmaban era el cuerpo de Hitler, aunque nadie fuera de su círculo cercano tuvo acceso a los restos. A los pocos días, el cadáver desapareció misteriosamente, y los soviéticos informaron que había sido incinerado. Pero la historia oficial se tambalea cuando, en 1968, un forense británico examinó un fragmento del cráneo encontrado por los rusos y afirmó que este no era de Hitler. ¿Entonces qué había ocurrido realmente en el búnker de Berlín? ¿Hitler realmente se suicidó o simplemente escapó antes de que los rusos pudieran alcanzarlo? Las pruebas más irrefutables sobre la huida de Hitler provienen de testimonios directos de quienes estaban cerca de él en sus últimos días. Varios miembros de su círculo cercano, incluso algunos de sus oficiales más leales, han afirmado que nunca vieron el cuerpo de Hitler. Lo que es aún más desconcertante es que, después de su supuesta muerte, no hubo ninguna declaración oficial ni documento que validara de manera definitiva su fallecimiento. A medida que la historia oficial se desmoronaba, algunos de los documentos más reveladores comenzaron a aparecer. Las investigaciones del FBI sobre el paradero de Hitler en los años posteriores a la guerra sugieren que el Führer pudo haber escapado a través de una ruta secreta establecida por la misma red de nazis en Sudamérica. Testigos de la época afirmaron haberlo visto en lugares remotos de Argentina, donde altos oficiales nazis ya estaban bien establecidos, y su llegada parecía ser parte de un plan perfectamente orquestado. ¿Puede ser que Hitler realmente nunca murió en Berlín? Y si es cierto que escapó, ¿cómo logró burlar a las fuerzas aliadas, las soviéticas y toda la maquinaria de inteligencia internacional? ¿Qué secretos aún están ocultos, esperando ser revelados? Todo parece indicar que, si Hitler realmente escapó, lo hizo con una planificación meticulosa. No fue una huida improvisada, sino un plan estratégico llevado a cabo por una red secreta de colaboradores dentro del régimen nazi. La Operación Odessa, como fue conocida, fue la organización que facilitó el escape de cientos de nazis de alto rango, y es probable que Hitler haya sido el principal beneficiario de esta operación. El primer paso del plan era sacar a Hitler de Berlín antes de que los soviéticos pudieran capturarlo. En el momento en que las fuerzas soviéticas se acercaron al búnker, Hitler ya tenía acceso a túneles secretos que conectaban el complejo subterráneo con un punto de evacuación oculto en las afueras de la ciudad. Varios testigos indican que Hitler fue visto en las horas previas a la caída de Berlín, cuando supuestamente se encontraba en su búnker, siendo trasladado a un punto de salida oculto, donde se utilizó un avión para su huida. El avión en cuestión era un Enkele 111, un bombardero de la Luftwaffe que había sido modificado para realizar vuelos clandestinos. Este avión partió de Berlín en la noche del 30 de abril de 1945, justo después de la caída de la ciudad.
A pesar de los informes oficiales que afirman que Hitler murió ese mismo día, existen múltiples testimonios que sostienen que no hubo ninguna evidencia de su muerte hasta semanas después, lo que deja abierta la posibilidad de que estuviera vivo y en tránsito hacia Sudamérica. El siguiente paso de la huida lo lleva a España, donde Hitler se refugiaría temporalmente, gracias a la ayuda de simpatizantes fascistas que todavía operaban en el gobierno español. Desde allí, pudo haber abordado un submarino alemán, uno de los muchos que lograron escapar de los aliados antes de la rendición total de Alemania. Estos submarinos, conocidos por ser el medio perfecto para transporte secreto, fueron utilizados por muchos de los nazis para evadir la captura. ¿Qué submarino exactamente lo habría transportado? Las respuestas aún son ambiguas, pero el destino final de Hitler parece claro: Argentina. ¿Por qué Argentina? En la década de 1940, el gobierno de Juan Domingo Perón era conocido por su simpatía hacia el régimen nazi, y había recibido apoyo de la Alemania nazi durante la guerra. De hecho, se cree que Perón permitió la entrada de miles de nazis a su país, incluyendo científicos, oficiales y otros miembros del régimen. Hitler habría llegado a un país que, en ese momento, estaba dispuesto a protegerlo y ofrecerle una nueva vida. La región de Bariloche, en el sur de Argentina, se convirtió en el refugio más famoso de estos fugitivos nazis. Testigos de la época aseguran haber visto a un hombre con las mismas características físicas de Hitler en esa zona. Se hablaba de una mansión aislada, rodeada de montañas, que podría haber sido el lugar donde Hitler vivió en secreto durante las décadas siguientes. A lo largo de los años, los informes sobre su presencia en Sudamérica se acumularon, aunque nunca hubo pruebas definitivas que confirmaran su estancia en Argentina. ¿Por qué los gobiernos de la época no investigaron más a fondo? La respuesta parece estar en la geopolítica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS tenían otras prioridades y el ocultamiento de estas operaciones fue en muchos casos más conveniente que exponer la fuga de uno de los dictadores más temidos de la historia. Así que, si Hitler realmente sobrevivió a la guerra, vivió sus últimos años en la región más remota de Argentina. Pero, ¿cómo es posible que nunca se haya encontrado una prueba concluyente de su muerte? Las pruebas y testimonios apuntan a una historia que, por más increíble que parezca, podría ser la verdadera historia de lo que ocurrió con Hitler después de 1945. Pero esto no termina ahí. Durante décadas, testigos en Argentina afirmaron haber visto a un hombre idéntico a Hitler, con su mismo acento, su misma estatura, y su inconfundible presencia. Uno de los informes más sorprendentes proviene de una enfermera de la provincia de Corrientes, quien aseguró haber cuidado en secreto a un anciano alemán en la década del 60. Ese hombre, decía, se hacía llamar Adolf Leipzig, pero tenía un bigote recortado de forma muy familiar, y lo más perturbador, no permitía que nadie lo mirara a los ojos durante mucho tiempo. Incluso, hubo vecinos en Bariloche y Córdoba que reportaron ver regularmente a un alemán viejo, serio, reservado, pero respetado, que nunca fue registrado oficialmente. ¿Coincidencia? En paralelo, los documentos desclasificados por el gobierno argentino en 1994 revelaron algo aún más inquietante. Entre miles de papeles ocultos durante décadas, aparecieron registros oficiales que prueban la entrada de criminales de guerra nazis a Argentina, incluido Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele vivió durante años en Sudamérica. Pasó por Paraguay, Brasil, y sí, Argentina. Durante mucho tiempo, fue protegido por una red de contactos que le permitió esconderse a plena vista. Y si Mengele lo logró, ¿por qué no Hitler, el hombre con más recursos, más aliados y más motivos para escapar? El periodista Abel Basti, uno de los principales investigadores sobre el tema, asegura que hay pruebas suficientes para afirmar que Hitler vivió en Argentina hasta al menos 1965, bajo una nueva identidad. Incluso afirma que murió allí, en la Patagonia, de viejo, y no por suicidio. La pregunta ahora no es si Hitler escapó. La verdadera pregunta es, ¿por qué durante décadas nos contaron otra historia, y qué más están ocultando? El periodista e investigador argentino Abel Basti ha dedicado años a rastrear la posible presencia de Adolf Hitler en Sudamérica. En su libro La segunda vida de Hitler, Basti presenta testimonios y documentos que sugieren que el líder nazi no murió en su búnker en 1945, sino que escapó y vivió en Argentina durante años. Uno de los testimonios más intrigantes proviene de una enfermera en la provincia de Corrientes, quien afirmó haber cuidado a un anciano alemán en la década de 1960. Este hombre,
que se hacía llamar Adolf Leipzig, tenía un notable parecido con Hitler y evitaba el contacto visual prolongado. Además, en la región de Bariloche, varios residentes reportaron la presencia de un hombre mayor, reservado y de acento alemán, que coincidía con la descripción de Hitler. Se hablaba de una mansión aislada, rodeada de montañas, donde este individuo vivía discretamente. Los documentos desclasificados por el gobierno argentino en 1994 revelaron registros oficiales que prueban la entrada de criminales de guerra nazis al país, incluido Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele vivió durante años en Sudamérica, pasando por Paraguay, Brasil y Argentina, protegido por una red de contactos que le permitió esconderse a plena vista. Basti también destaca que, debido a la falta de pruebas definitivas sobre la muerte de Hitler, nunca se pudo emitir un certificado de defunción. Fue recién en 1956, más de una década después, cuando se resolvió declarar su muerte por presunción de fallecimiento. En 2022, Basti lideró la expedición Eslabón Perdido, que encontró un submarino alemán no registrado oficialmente cerca de las playas de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que submarinos nazis transportaron a figuras del Tercer Reich, posiblemente incluido Hitler, a Sudamérica. A pesar de la versión oficial que señala que Hitler murió en 1945 en su búnker de Berlín, existen múltiples indicios que sugieren que el dictador nazi logró escapar. El propio Stalin, tras la caída de Berlín, declaró que Hitler había escapado con destino a España o Argentina. A pesar de que España desmintió rápidamente los rumores, Stalin insistió en su versión y solicitó que Hitler fuera juzgado en ausencia durante el juicio de Nuremberg. El periodista argentino Abel Basti, quien ha recopilado testimonios y documentos que sugieren la presencia de Hitler en la región de Bariloche. Según Basti, Hitler habría residido en la hacienda San Ramón y posteriormente en la casa Inalco, una mansión de estilo bávaro ubicada en un área remota del lago Nahuel Huapi. Esta residencia, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, presenta similitudes con el Berghof, la residencia de Hitler en Baviera. Además, la propiedad estuvo vinculada a figuras relacionadas con el régimen nazi y con el gobierno de Juan Domingo Perón. En 2018, el programa Expedition Unknown exploró la casa Inalco y, utilizando detectores de metales, encontraron una moneda nazi en los terrenos de la propiedad. Este hallazgo refuerza la posibilidad de que la mansión haya sido utilizada por miembros del régimen nazi. La existencia de redes de escape, como la denominada Odessa, facilitó la huida de numerosos criminales de guerra nazis hacia Sudamérica. Estas redes contaron con la colaboración de diversas organizaciones y personas, incluyendo miembros de la Iglesia Católica y gobiernos latinoamericanos. En Argentina, el gobierno de Perón proporcionó refugio a varios de estos fugitivos, como Josef Mengele y Adolf Eichmann. Documentos recientemente desclasificados por el gobierno argentino han confirmado que individuos como Mengele, Eichmann y Erich Priebke vivieron en Argentina bajo identidades falsas. Estos archivos incluyen registros policiales, informes de inteligencia y recortes de periódicos que detallan la presencia y actividades de estos criminales en el país. La combinación de testimonios, hallazgos físicos y documentos oficiales sugiere que la presencia de nazis en Argentina fue más extensa y organizada de lo que se pensaba. Aunque la teoría de que Hitler escapó y vivió en Argentina sigue siendo objeto de debate, las evidencias recopiladas hasta ahora invitan a una reflexión más profunda sobre este capítulo de la historia. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en los archivos y testimonios aún no revelados? La historia continúa desarrollándose, y cada nuevo descubrimiento nos acerca más a la verdad. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus atroces experimentos en Auschwitz, logró evadir la justicia y vivir en Argentina durante años gracias a una red de simpatizantes nazis y la complicidad de ciertos sectores del gobierno argentino. Su presencia en el país está ampliamente documentada y ofrece un ejemplo paradigmático de cómo los criminales de guerra nazis encontraron refugio en Sudamérica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Mengele adoptó una identidad falsa y trabajó como granjero en Alemania. En julio de 1949, huyó a Argentina con la ayuda de una red de antiguos miembros de las SS. Utilizó un pasaporte proporcionado por la Cruz Roja a nombre de Helmut Gregor, para ingresar al país. Durante una década vivió en Buenos Aires y sus alrededores, trabajando como carpintero y representante de ventas para la empresa de maquinaria agrícola de su familia. En Buenos Aires,
Mengele residió inicialmente en una pensión en el partido de Vicente López y luego se trasladó a la casa de un simpatizante nazi en el barrio de Florida. Posteriormente, alquiló una casa en el barrio bonaerense de Olivos. En 1956, obtuvo una copia de su partida de nacimiento a través de la Embajada de Alemania Occidental y se le concedió un permiso de residencia en Argentina con su nombre real. Con este documento, consiguió un pasaporte de Alemania Occidental y emprendió un viaje a Europa. A su regreso, continuó viviendo en Argentina bajo su verdadero nombre. En 1958, se casó con Marta María Will durante unas vacaciones en Uruguay y adquirieron una casa en Buenos Aires. Sus negocios incluían una parte de la propiedad de la Fadro Farm, una compañía farmacéutica. En 1958, Mengele y otros médicos fueron interrogados y posteriormente exculpados de la sospecha de practicar la medicina sin licencia después de que una adolescente falleciera durante un aborto. Preocupado por la posibilidad de que este caso destapara su pasado nazi, emprendió un largo viaje de negocios a Paraguay y en 1959 consiguió la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de José Mengele. Regresó a Buenos Aires en varias ocasiones para atender sus negocios y visitar a su familia. El nombre de Mengele se mencionó varias veces durante los juicios de Nuremberg, pero las naciones aliadas estaban convencidas de que había muerto. Sin embargo, los cazanazis Simon Wiesenthal y Hermann Lanbein estaban recogiendo información sobre las actividades del médico de Auschwitz. Durante una búsqueda en archivos públicos, Lanbein descubrió el acta de divorcio de Mengele y una dirección en Buenos Aires, lo que llevó a las autoridades de Alemania Occidental a emitir una orden de detención en junio de 1959. Argentina rechazó inicialmente la solicitud de extradición porque el fugitivo ya no vivía en la dirección indicada. Para cuando se aprobó la extradición en junio de 1960, Mengele había huido a Paraguay, donde vivía en una granja cerca de la frontera argentina. En Paraguay, Mengele vivió en Oenau bajo la protección de simpatizantes nazis y con la ayuda del presidente Alfredo Stroessner. En 1964, el Mossad estuvo a punto de capturarlo, pero Mengele logró escapar a Brasil. Allí vivió bajo el seudónimo de Wolfgang Gerhard hasta su muerte en 1979. Murió ahogado tras sufrir un ictus mientras nadaba en la playa de Bertioga y fue enterrado bajo su identidad falsa. Sus restos fueron exhumados e identificados mediante un examen forense en 1985. En abril de 2025, Argentina desclasificó aproximadamente 850 documentos que revelan cómo el país albergó a criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Estos archivos confirman que individuos como Josef Mengele, Adolf Eichmann y Erich Priebke vivieron en Argentina bajo identidades falsas. Los documentos incluyen registros policiales, informes de inteligencia y recortes de periódicos que detallan la presencia y actividades de estos criminales en el país. La historia de Josef Mengele en Argentina es un ejemplo de cómo los criminales de guerra nazis encontraron refugio en Sudamérica, evadiendo la justicia durante décadas. Su caso destaca la importancia de la memoria histórica y la necesidad de continuar investigando y revelando estos capítulos oscuros de la historia mundial. En este contexto, la historia de Josef Mengele, así como la de otros altos mandos nazis, no solo nos da una pista sobre el refugio que muchos de ellos encontraron en Sudamérica, sino que también nos invita a replantear la historia oficial de la muerte de Adolf Hitler. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus experimentos en Auschwitz, no solo logró escapar del juicio de Nuremberg, sino que vivió durante más de una década en Argentina, protegido por una red secreta de simpatizantes nazis. ¿Cómo es posible que un criminal tan notorio haya podido huir tan fácilmente y vivir en libertad durante tanto tiempo? La respuesta está en la complicidad y la ayuda que recibió de sectores del gobierno argentino, que, en muchos casos, miraban hacia otro lado o incluso colaboraban directamente con los nazis. Este mismo patrón que permitió a Mengele y a otros criminales de guerra evadir la justicia es el que podría haberse repetido con Hitler. Al igual que Mengele, que utilizó documentos falsificados y se movió de manera discreta en diferentes partes de Argentina, Hitler podría haber seguido un camino similar, pero con más recursos y apoyo. Después de todo, como líder del Tercer Reich, Hitler no solo poseía una gran influencia, sino que también tenía contactos clave en el gobierno argentino y en otros países de Sudamérica, lo que lo habría ayudado a escapar sin levantar demasiadas sospechas. Numerosos relatos e informes de personas que afirman haber visto a Hitler en varias ciudades argentinas suman un nivel de misterio que no se puede ignorar. Aunque no existe evidencia física concreta que lo demuestre, el hecho de que varias personas,
tanto argentinos como extranjeros, hayan afirmado haberlo visto en lugares como Buenos Aires, Mendoza, y hasta en la Patagonia, añade peso a la teoría de su escape. Es posible que personas tan cercanas a la administración nazi, como aquellos que protegieron a Mengele, pudieran haber ofrecido el mismo tipo de protección a Hitler. ¿Y si la versión oficial sobre su muerte en Berlín no es más que una cortina de humo para ocultar su escape? Los testimonios de quienes aseguran haberlo visto en Argentina son desconcertantes. Algunos incluso dicen que su apariencia había cambiado de manera significativa, como si hubiera pasado por un proceso de cirugía estética o utilizado dobles, lo que podría haber sido una táctica para evitar su identificación. De hecho, los informes sobre estos avistamientos se han registrado desde los años 50, poco después de la caída del Tercer Reich. Estas afirmaciones no han sido descartadas del todo, ya que, aunque no hay pruebas definitivas, los detalles ofrecidos por las personas que aseguran haberlo visto en Argentina son demasiado consistentes como para ser ignorados. La pregunta sigue siendo, ¿por qué la historia oficial sigue insistiendo en que Hitler murió en su búnker en Berlín, cuando hay tantas señales de que podría haber escapado? Lo que hace aún más plausible la teoría de que Hitler llegó a Argentina es la conocida red de apoyo nazi que se estableció en Sudamérica después de la guerra. Este sistema de escape, conocido como ratlines, fue facilitado por sacerdotes católicos y exoficiales de la SS que ayudaron a los nazis a llegar a lugares como Argentina, Brasil y Paraguay. Argentina, en particular, fue uno de los destinos más populares debido a su neutralidad en la guerra y a las simpatías pronazis de algunos sectores del gobierno. Estos sectores no solo ofrecieron asilo, sino que también ayudaron a ocultar a los criminales de guerra a cambio de apoyo político y económico, creando una relación de dependencia que podría haber beneficiado a ambas partes. Si bien es cierto que muchos de estos nazis estaban huyendo de la justicia, también es posible que algunos de ellos, como Hitler, fueran vistos como figuras útiles por ciertos grupos dentro del gobierno argentino. Después de todo, los nazis no solo traían conocimientos y habilidades en campos como la ingeniería, la ciencia y la tecnología, sino que también podían ofrecer apoyo político y social, algo que Argentina pudo haber valorado en un momento de reconstrucción tras la guerra. La historia de Josef Mengele es un claro ejemplo de cómo los nazis encontraron refugio en Argentina con la ayuda de personas dentro del gobierno. Mengele, conocido por sus experimentos macabros en Auschwitz, vivió tranquilamente en Argentina durante varios años, realizando negocios y viviendo bajo una identidad falsa. Sin embargo, el hecho de que Mengele, un criminal de guerra tan conocido, haya podido vivir de manera tan cómoda en Argentina, hace que sea mucho más probable que figuras de mayor jerarquía, como Hitler, pudieran haber seguido el mismo camino. Los documentos desclasificados de Argentina en 2025 confirmaron que miembros del gobierno argentino ayudaron a figuras clave del régimen nazi a establecerse en el país. Estos documentos incluyen registros policiales, informes de inteligencia y otros testimonios que muestran cómo los nazis fueron protegidos y asistidos por oficiales argentinos en una especie de complicidad mutua. El caso de Mengele demuestra que el gobierno argentino, por lo menos en ciertos niveles, estuvo dispuesto a proteger a los nazis, lo que refuerza la hipótesis de que Hitler también pudo haber recibido el mismo tipo de asistencia. Conclusión: muerte en Berlín o huida a Sudamérica. Todo esto nos lleva a cuestionar la versión oficial sobre la muerte de Hitler. Aunque los relatos oficiales insisten en que murió en su búnker en Berlín, los testimonios, los documentos y las pruebas indirectas apuntan a que su muerte podría haber sido una farsa, diseñada para encubrir su escape a Sudamérica. Las similitudes entre las historias de Mengele y otros altos mandos nazis, junto con los avistamientos de personas que aseguran haber visto a Hitler en Argentina, ofrecen un panorama que no podemos pasar por alto. ¿Es posible que Hitler, el líder más importante del Tercer Reich, haya escapado a Sudamérica y vivido allí en secreto durante años? Aunque no tenemos pruebas irrefutables, las evidencias apuntan a que el misterio sobre la muerte de Hitler aún sigue sin resolverse. Lo que es indiscutible es que los nazis encontraron un refugio en Sudamérica, y el caso de Mengele solo es un ejemplo de cómo pudieron haber protegido a otras figuras clave del régimen, incluida la más importante de todas, Adolf Hitler. Si te ha intrigado este tema y quieres seguir explorando teorías históricas, secretos oscuros y misterios por resolver, no olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos. Dale like si te ha gustado este contenido y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.